También continuamos explicando que las células tienen una clasificación. 4 puntos importantes, pero no solo hay 3, hay 4, como en este caso. Por el número, ¿cómo se dividen? ¿Cómo se clasifican? En unicelular, porque son seres vivos como las bacterias y las cianobacterias, que su color es verde azul o azul verdoso o verde azulado. Cianobacterias se llaman así, tienen esos colores, que se puede ver en un microscopio y están constituidas por una sola célula. Por eso es unicelular. Y también multicelular o pluricelular, como los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas y animales. Los honguitos que ustedes pueden ver en los árboles que tienen la forma de una cabecita, ¿no? Los honguitos que también los champiñones. Piensen en diferentes variedades de hongos, porque hay hongos dañinos y hay hongos benéficos. También están las algas, ¿no? Los que comen, por ejemplo, el mococho en el ceviche, una forma de alga, ¿no? Los protozoarios, la ameba, la estrella del mar, el erizo del mar, ¿no? El plasmodium, todos son protozoarios, ¿no? Vamos a estudiar eso. Entonces, esos están constituidos por más de una célula, mientras que la bacteria y la clasificación de las cianobacterias, que emiten un pigmento, llamadas bacterias verdes azulosas o azulosas verdosas, son unicelulares. Por su nutrición, son autótrofas, son capaces de alimentarse por sí mismos a través del proceso de las plantas de la fotosíntesis, ¿no? Las algas también lo realizan. Y heterótrofas cuando dependen de otros para alimentarse. Los animales dependen de otros para alimentarse. Los hongos, aunque ustedes no crean, también. Hay hongos dañinos que están en los pies de las personas, ¿sí o no? ¿No? Los protozoarios, como decía, la estrella del mar, el erizo del mar, que están debajo del mar, que habitan ahí, ¿no? Entonces también depende. Su nutrición es heterótrofa. Ahora también vemos la evolución, procariota o eucariota. Procariota significa también que lo constituyen porque no tiene núcleo celular, no tiene una membrana nuclear llamada carioteca. Y esto, las bacterias no tienen membrana nuclear o carioteca, por lo tanto no tienen un núcleo definido. Y las cianobacterias de la misma forma, pero la eucariota son aquellas como los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas, los animales, sí tienen un núcleo definido, sí tienen una membrana nuclear, sí tienen una carioteca, así se llama, ¿no? Por su evolución. Pero también nos tocó ver sobre la forma, qué forma tienen, ¿no? El tamaño, hay algunas chiquitas, normalmente las células vegetales de las plantas son más grandes que las células de los animales. Generalmente las células de las bacterias, de las cianobacterias son más microscópicas, mucho más pequeñas, pequeñísimas, a comparación de la célula vegetal o de la célula animal. La célula animal y la célula vegetal tienen núcleo definido, mientras que las células de las bacterias y las cianobacterias no tienen núcleo, ¿no? Entonces, por eso dice procariota. Pro significa antes, caria un núcleo, antes del núcleo. Son las primeras en aparecer, son microscópicas, más pequeñas, más sencillas, más simples, carecen de membrana nuclear o carioteca, como lo dije. Por lo tanto, si no tiene núcleo, no tiene ADN. Y si no tiene ADN, no tiene información hereditaria, no tiene los genes que constituyen ese ADN, que constituyen a la vez una información genética de, en este caso, de las bacterias y de las cianobacterias, ¿no? Se encuentra disperso, a diferencia, como ustedes pueden ver aquí en su dibujo de la célula procariota. Ustedes lo pueden ampliar más y ahí vemos, por ejemplo, ¿qué tiene? No tiene el núcleo, pero ahí está lo que se llama la membrana plasmática, que es la que cubre y alrededor de toda la superficie de la bacteria, que se encarga de la entrada de alimentos, de nutrientes y la salida de cuerpos de desechos, ¿no? Que se encarga, ahí cubre el citoplasma donde se encuentra no el núcleo, porque no tiene núcleo, ¿no? Está el citoplasma que está dentro de esta membrana, de esta membrana plasmática o esta membrana celular, donde está constituido por bastantes organelos. Entre ellos tenemos las mitocondrias, tenemos los retículos, que ya lo vamos a ver más adelante, tenemos su pared celular.
En el caso de las células eucariotas, en el caso tiene también en la célula procariota un flagelito que sirve para movilizarse, ¿no? Que puede ver como una colita normalmente, ¿no? Parecida a la de los espermatozoides, que sirve para moverse, ¿no? Tiene ahí sus ribosomas que sintetizan sus proteínas en las células procariotas, ¿no? Tenemos ahí también el citoplasma, que es un material, es un líquido acuoso, ¿no? Que está dentro de la membrana celular, y ahí está constituido por varios organelos, las mitocondrias, tenemos los ribosomas, tenemos también los retículos y todo lo demás que vamos a ver más adelante. Mientras que la célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido, es aquella que contiene un ADN, lo cual tiene la información hereditaria, genes que te dan la información hereditaria de células progenitoras a formar células hijas. Y se encuentran no solo en animales, no solo en plantas, sino también en hongos, también en algas y también en protozoarios. Entonces, existen muchos criterios para poder definir la clasificación de las células, ¿no? Continuamos. Nos podemos dar cuenta también la diferencia de la célula vegetal y la célula animal. ¿Cuál es más grande? La célula vegetal, ¿ya? Y a través de la célula vegetal, que tiene su núcleo, que está dentro del citoplasma, que es un material acuoso, es un líquido que está dentro de la membrana celular, ¿no? De la membrana plasmática, que es como una superficie de la célula, ¿no? Y que se encarga del ingreso de nutrientes y la salida de desechos, que actúa como una función protectora de la membrana celular. Y el citoplasma es una sustancia líquida donde está constituido por varios organelos, donde se encuentra ahí constituido, por ejemplo, las mitocondrias, que son organelos que sirven para la respiración de la célula vegetal, los ribosomas que sustituyen un montón de proteínas que se van almacenando a los retículos endoplasmáticos y a un rugoso, sobre todo el rugoso, para que así de esa forma expansa se llama peroxisomas, que son aquellos que están constituidos por un montón de enzimas que van a nutrir la célula, ¿no? Los cloroplastos son también organelos que tienen sustancias químicas llamadas la clorofila, que hace que las células vegetales tengan el color verde, ¿no? A través de eso se utiliza el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Tenemos también las vacuolas, que son grandes organelos, grandes, ¿no? Que tienen una barrera protectora. Tenemos también la pared celular, que es la que rodea prácticamente a la célula vegetal, ¿no? Los cloroplastos, las vacuolas, que tienen procesos digestivos, ¿no? Que sirven para digerir y sacar todo lo que nos vale. La mitocondria para que tenga respiración, las células vegetales, el núcleo, donde por ejemplo ahí va a contener el ADN, donde se reproducirán más células hijas de dicho tipo de vegetal, de planta, ¿no? El citoplasma. También tenemos acá la célula animal, que también tiene su núcleo, tiene su ADN, tiene su mitocondria, tiene su membrana celular, que es la que rodea la célula, tiene su vacuola, creo que es más pequeña la vacuola de la célula animal que la vacuola de la célula vegetal. El citoplasma, que está constituido rico por un montón de organelos y también constituye ahí a la membrana nuclear, el cual contiene el ADN. Y podemos ver los diferentes tipos de tejidos celulares, como por ejemplo el tejido, los tejidos de lo que es el tejido de la piel, ¿no? Entonces el tejido muscular, el tejido digestivo, ¿no? El tejido de la sangre, el sistema circulatorio, células como esas células del cartílago, qué formas tienen. Yo veo formas alargadas, aplanadas, hexagonales, redondas, ovaladas, ¿no? Cuadrangulares, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que tienen muchas formas. La forma de la célula del músculo son como las formas medias aplanadas y alargadas a la vez. Las células de la capa del abdomen, ¿no? Son medias pentagonales o hasta cuadrangulares. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los eritrocitos, los leucocitos que tienen son
redonditas, del cartílago, ¿no? Son ovaladitas, ¿no? Las otras tienen la forma media cuadrangular, las células del esófago, nos damos cuenta, ¿no? Entonces vamos a continuar.